Bueno, entraríamos en la tercera y última parte de este programa y tenemos un tema ahí referido a una lectura que vamos a hacer de la diaria y hacer algunos comentarios con respecto a un informe que en un determinado momento determinados generales estuvieron dispuestos a dar información sobre determinados detenidos desaparecidos y su presencia a partir de su detención y saber que estaban en esos cuarteles y su futura desaparición. Y era un informe que aparentemente arrojaba datos bastante concretos sobre esta situación con lo que ello implica. Pasame las imágenes de los generales Carlos Díaz y Ángel Bertolotti. La población debe saber una cuestión. Entre otras personas fueron asesinadas en los cuarteles el maestro Julio Castro, de 70 años de edad, el cual la misión subversiva que hacía era dedicarse a colaborar con gente que ayudaban a salir del país. Esa era su misión. Un maestro, y aparece su cadáver con un tiro en la frente, es decir, totalmente ejecutado, es decir, no es una persona que estaba huyendo ni que estaba con un arma en la mano. Es decir, acá hay una doctrina de la seguridad nacional que realmente tiene como enemigos el comunismo, el socialismo, determinadas ideas, porque este cuerpo ejecutivo que forma parte del Estado, en él domina una doctrina que se llama de seguridad nacional, donde considera enemigos a parte de la población en la medida que profese determinadas ideas. Y esto no ha cambiado, ni inclusive con los 15 años del gobierno del Frente Amplio. Esa doctrina de la seguridad nacional sigue vigente, que es en alguna medida las misiones de paz, donde se hace una práctica, y hablan a las claras, porque las misiones de paz, ¿qué consisten? Por ejemplo, el pueblo haitiano, que vive una dictadura desde el año 2004, las rechaza, se ha manifestado contra ellas. Pero en el Congo, en otros países de África, ¿cuál es la misión de estas misiones de paz, así denominadas? Y es lograr una zona de tranquilidad para las corporaciones transnacionales que allí están, grandes capitales multinacionales, que se dedican, entre otras cosas, a la explotación minera y le roban los recursos que tienen todos esos países africanos. Es decir, cumplen un papel pretoriano, de guardia, de dar tranquilidad en esa parte donde se está saqueando a esos pueblos y robándoles sus riquezas, de que allí en esa zona haya tranquilidad. Bueno, entonces, ¿qué mentalidad puede tener un soldado que aprende a hacer estas cosas y contribuye a nivel internacional a ayudar a que esos pueblos, sus riquezas les sean robadas? No entienden los más altos mandos, pero inclusive los soldados, con los cuales se puede hablar a nivel de cualquier barrio si uno no los conoce, y te hablan a la clara que han entendido que más allá del dinero que los tienta, una cantidad de ellos, no todos, reconocen que el papel allí es dar tranquilidad para que determinados capitales transnacionales puedan apoderarse de toda aquella riqueza. Y entonces todas esas cosas son las que también explican después en distintos gobiernos, en alguna medida las dos coaliciones, con alguna contemplación, con algún matiz más progresista, el Frente Amplio, pero en última instancia es la misma actitud que después lleva a que 15.000 jóvenes y pobres uruguayos estén en pésimas condiciones en las cárceles, porque todas estas cosas se van condicionando, es decir, se va estableciendo determinada mentalidad y esa es la que lleva después a que cumplan un papel muy especial que nosotros, Comunidad Popular, como Partido Humanista, rechazamos,
porque no es el contenido que le queremos dar a nuestras Fuerzas Armadas. Por eso nosotros tenemos una idea de una defensa nacional a partir de un componente popular voluntario de la población, porque se sabe, las propias revistas, en alguna medida técnicas de las Fuerzas Armadas, como El Soldado y otras, reconocen la enorme inutilidad que las Fuerzas Armadas tienen ante lo que puede ser un conflicto convencional. Es decir, que nuestras Fuerzas Armadas, desde el punto de vista de una defensa del país, lo reconocen ellos mismos en sus revistas técnicas, son totalmente inútiles, inservibles. Es imposible que puedan hacer una defensa del territorio y de nuestro patrimonio. Sí, ellos mismos hablan de que si se preparara con la población, ellos mismos tienen estas argumentaciones, la preparación de la población, cosa que no se hace, nosotros lo consideramos que tiene que ser de manera voluntaria, pero claro, va a haber una población dispuesta a tener esa actividad con altruismo, con ideales, el día que tengamos una patria que sea nuestra, de nuestro pueblo, y que esté dominada para servirle a los intereses, a los anhelos y a las necesidades de nuestro pueblo, de lo cual estamos lejos. Espero haber sido medianamente claro en esto y quizás haga una pequeña lectura de lo que viene en la diaria, que generalmente la diaria es una millonada de letras y de vez en cuando aparece algún artículo que tiene algún contenido bastante pasable, pero demás son kilómetros y kilómetros de letras donde poca cosa se dice. Ahí están los generales Carlos Díaz y Ángel Bertolotti, que llegaron a hacer un informe en el cual, según lo expuesto, como explicó el propio general Díaz ante el juez Javier Gandini, que es el juez que estaría a cargo de esta causa, el material, el informe de 10 páginas que hicieron, contenía información secreta sobre 3 aspectos de la misión encomendada: identificar las unidades militares donde fueron recluidos los desaparecidos después de su detención. ¿Qué les parece? Una información realmente relevante. Establecer en qué momento se produjeron los fallecimientos, entre comillas, los desfallecimientos, y ubicar los lugares de enterramiento. Bueno, aunque el juez a cargo, Javier Gandini, reconoció la existencia del informe, argumentó que no se podía obligar al Ministerio de Defensa Nacional a entregar un documento que decía que era imposible ubicar. Porque han visto que todo este tiempo hay todo un discurso, inclusive por parte de este gobierno, multicolor, conservador, bastante desprolijo, bastante cara dura en algunos aspectos, que se pone en el defensor de llegar a estos temas. Les reiteramos, nosotros estos temas los queremos relacionar con este momento que vivimos, con esta época que vivimos. Nosotros conocimos a algunos de los desaparecidos, a pocos, pero los conocimos, algunos de ellos, en esa militancia política nuestra que lleva muchas décadas, muchos años, y nosotros estamos seguros que esa gente luchaba por cambiar esta realidad, no por un problema de repente solo enjuiciar, aunque creo que hay que enjuiciar. Como les he tratado de transmitir, a veces quizás no sea lo claro que yo creo ser, lo que acá es fundamental es también cambiar la pisada en el sentido de cambiar esa doctrina que hoy rige. Por eso también desde la Unidad Popular después, y la importancia que tiene que en octubre que crezcamos, que haya muchos partidos chicos, pero que la Unidad Popular, por ejemplo, tuviera la suerte de tener 2 o 3 diputados, ojalá nos acompañen desde Rocha. Hay gente nuestra trabajando en todo el país para que la gente nos acompañe, y bueno, que tengamos 2 o 3 diputados, que tengamos un senador, para poder ir planteando cosas, inclusive esas cosas de plantearnos otro tipo de defensa nacional, de plantearnos otro contenido de las Fuerzas Armadas,
que incluso militares como Pedro Aguerre y otro que ahora no me acuerdo el nombre, porque por algo queda viejo uno, que planteaban justamente la necesidad de tener unas fuerzas armadas que no fueran inservibles y que practicaran una guerra asimétrica, como dicen las revistas técnicas de ellos, con una reserva en población muy grande, con preparación militar, de manera voluntaria, para defender la patria, claro, pero una patria que sea de nosotros, una patria en nuestro beneficio, no en beneficio de otros. Espero haber sido claro. Entonces, dice el juez Gandini que era imposible ubicar. Asimismo, en el comunicado se afirma que las fuentes directas de la información están cerradas a cal y canto por la decisión militar de mantener un estricto pacto de silencio, algo que es admitido por todos los organismos involucrados en la búsqueda de restos de desaparecidos. También se señala que los diferentes argumentos del Ministerio de Defensa Nacional se dice, primero, que no se podía obtener una copia, después, que no se lograba encontrar el documento, y finalmente, que el mismo no existía. Respaldan una actitud evasiva del comando del ejército, desmienten la voluntad de colaboración y confirman la importancia de los datos recabados por Barnés. Me había olvidado que Barnés y Díaz son los que hacen el informe, que en ese caso lo recibe este general que está en la foto ahí, el vestido de azul de la derecha, que es Ángel Bertolotti, que llegó a ser comandante en jefe. Bueno, así están las cosas, y vamos a hacer un simple comentario ahora, y pasamos al último tema de nuestra noche, y me he olvidado que tengo un video para pasar, y estoy abusando quizás del tiempo. Esta coalición hace puentes y rutas como nunca se hicieron en el Uruguay. Es cierto. ¿A qué se debe esto? ¿Qué papel cumple? ¿Y es a beneficio de quién? Bueno, enmarcado en qué proyecto país está también esto. ¿Y en beneficio de quién? Claro, todo esto trae beneficios colaterales a quien por su trabajo trasladado de vacaciones se desplaza por las distintas rutas del Uruguay. Eso es real. Ahora, en realidad esta logística, ¿qué objetivo tiene? Claro, el objetivo que tiene es brindarle un mejor desempeño, un mejor traslado a las distintas producciones de los grandes capitales del país y entre otros de las forestales. Es decir, está el servicio, como es la ruta de acá, con una posible cuarta pastera, que gane cualquiera de estas dos coaliciones, esa cuarta pastera va a estar ahí en el departamento de Cerro Largo, al ladito de la Laguna Merín. Bueno, ¿qué pasa? Va a estar estos temas, van a estar estos temas, van a estar. Entonces, la logística y todo este desparramo de recursos, y es cierto que hay un gran cambio en las rutas, es cierto que es beneficioso que la ruta 15 quede en óptimas condiciones, es cierto y es óptimo y es una cuestión que uno lo tiene que ver como una cuestión positiva, provisoria, como es el puente sobre el Cebollatí. Sí, todas estas cosas son positivas, pero ¿cuál es el objetivo? Brindarle mejores oportunidades para que los grandes capitales de exportación puedan abaratar sus costos, desplazarse, digamos, más rápidamente, en mejores condiciones. ¿Y quién paga eso? Ahí está el tema. Porque los peajes pasaron a ser privados. ¿Qué quiere decir eso? Que los recursos que estamos poniendo todos los uruguayos, a partir de una política que realiza el Estado uruguayo, no tiene aporte de los peajes, que ahí por lo menos podría haber una parte de quienes usan los peajes, por ejemplo, los camiones que trasladan mercancías, que estuvieran pagando directamente, porque son los directos beneficiarios del mejoramiento de esas rutas. Sin embargo, el hecho de que los peajes estén privatizados, esa plata, en gran medida, en la inmensa mayoría y proporción, no la recibe el Estado. Entonces, ¿qué ocurre? Con una carga impositiva, donde los que aportan el 60-70%, en realidad son los trabajadores, tanto activos como pasivos, que a partir del IVA, el IMESI, del IRPF
e inclusive de Elías, son realmente quienes hacen los aportes, a partir del IVA y el IMESI, que a un porcentaje altísimo de los trabajadores, ese IVA les lleva toda la plata porque a veces no llegan ni siquiera a fin de mes y no tienen un peso para ahorrar. Entonces, indirectamente, estamos poniendo plata y se están haciendo obras en beneficio de determinados sectores que no hacen el aporte que les correspondería hacer. Bueno, espero también que en este tema haya estado claro y me quedan dudas y prefiero no pasar el video, un poco para terminar más temprano hoy, aunque es un video corto, pero tiene el defecto de estar de no estar hablado en español, sino que tiene subtítulos en español. Son 4 minutos donde se habla del verdadero genocidio, la matanza que se está realizando en Gaza, especialmente. Yo sé que ahí los uruguayos, los rochenses, tienen ideas encontradas, pero van más de 10.000 muertos, la mayoría mujeres y niños. Y aparte se está atacando a los hospitales porque inclusive no se les brinda electricidad. Eso hace Israel. Es realmente un papel genocida. Lo que es el capital, lo que es el poder del dinero, porque lo que le hicieron en alguna medida en la Segunda Guerra Mundial, previa a ella también los alemanes, a los judíos hoy, parte de este capitalismo salvaje que hoy vivimos, que cada vez la riqueza está concentrada en menos gente, bueno, tienen estas actitudes realmente criminales con respecto a la población. Y prefiero no pasar el video, Homero, más allá que aporta algo, porque hemos tenido como criterio tratar los temas nacionales porque son los que nos interesan y nos interesa que nuestra población avance en el conocimiento de ello, que se inmiscuya, que empiece a participar más para poder recuperar este país y que deje de existir en nuestra población ese desánimo que hay, ese pesimismo que a nada nos va a ayudar. Los uruguayos somos artiguistas y tenemos que tener espíritu de lucha de querer cambiar las cosas. Simplemente denunciar que lo que hoy hace Israel a nivel de allí, que quita los derechos a una tierra que era Palestina la que estaba y que la gente se informe. Israel era una pequeñez lo que se le dio en el año 1948 y ha seguido creciendo a costa de los palestinos. Y también saber, por ejemplo, porque hay mucho terrorismo verbal que jamás está votado por el pueblo palestino que vive en Gaza. Es decir, jamás no es algo terrorista, jamás es parte de la elección que hizo el pueblo palestino que vive en Gaza. Algo tan chico como Montevideo territorialmente y que tiene 2.200.000 personas. En Cisjordania, el pueblo palestino en Cisjordania vota no a Hamás, vota a otros partidos de la Palestina. Es decir, que las decisiones las toma el pueblo palestino como corresponde a cualquier pueblo tener la autodeterminación de darse el gobierno y la organización política que él quiera. Y esa organización política tiene después el derecho a tomar las decisiones de distintos tipos, inclusive a tomar decisiones de enfrentar a ese enemigo mucho más poderoso, pero que lo viene liquidando, jodiendo hace décadas, muchas décadas. En el 48 ya al poco tiempo hay problema y desde el 67 vive en una lucha eterna porque Israel con sus colonos armados lo que hace es quitar continuamente territorio de los palestinos y asesinar a su población. Y hoy lo está haciendo nuevamente. Pido disculpas porque generalmente no soy de tratar los temas internacionales, pero esta carnicería merece que uno sepa lo que está pasando allí y que haya un repudio al gobierno y a las Fuerzas Armadas israelíes, no al pueblo judío, no al pueblo de Palestina, pero tampoco al pueblo judío.
sí al sionismo, es decir, que es una actitud imperialista que tiene el gobierno israelí y sus fuerzas armadas, especialmente conducidas actualmente por un presidente enormemente conservador como es Netanyahu. Bueno, espero que el programa haya sido de vuestro agrado y nos veremos el próximo lunes a las 22 horas por Cable 8. Que pasen bien. Encuentro con la verdad. Análisis político, económico, social y la presencia de actores locales y nacionales. Por una seguridad social ideal, sin la participación ciudadana y popular, no hay salida. Encuentro con la verdad. Conduce Julio de la Llana por Canal 8.